Hola, bienvenidos. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. Yo soy Kevin Woodard, el pastor de la iglesia White Oak Centro de Alabanza, aquí en Blairs, Virginia. Y es un placer que estás aquí hoy para escuchar esta enseñanza. Nosotros queremos hoy hablarles de una pregunta que mucha gente me ha hecho últimamente, a mí, a mi esposa y a nosotros aquí en la iglesia. Y tiene que ver con las cosas que están sucediendo en el mundo ahora mismo. Mucha gente está diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo tantas cosas pasar, tanta violencia, tantas cosas? Y todo el mundo está reconociendo que algo no está bien. Si nos damos cuenta, si nos fijamos, muchas cosas están sucediendo en el mundo y la gente se pone a preguntar, se pone a pensar, ¿qué está sucediendo? Y yo creo que una persona o tiene que estar completamente ciega o completamente ignorando que algo está pasando en este mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos viendo guerras? ¿Por qué hay rumores de guerras? Porque ahora mismo, si nos damos cuenta que en el Medio Oriente está por explotar allá. Tenemos Irán. Irán está tratando de entrar en guerra con Israel y algún día va a haber guerra entre Irán e Israel. También tenemos Israel con Siria, Israel con Líbano. Después todo lo que está sucediendo en Egipto, en Libia. Toda esa zona allá está por explotar porque la Biblia inclusive nos habla de esto. También que estamos viendo, si nosotros miramos al cielo, las estrellas, el sol, la luna, todo eso, ese cielo, también podemos ver que hay señales que están sucediendo. Cristo dijo que en los últimos días que habría señales en la luna y en las estrellas y en el sol, con eclipses y esas cosas. Si nos fijamos, ahora mismo el sol los científicos están diciendo que el sol está explotando, está muy activo. Y hay explosiones del sol como nunca antes, desde hace cientos de años. Estamos viendo esas cosas ahora mismo y que están diciendo que inclusive esas explosiones pueden causar problemas con los celulares para que no funcionen y varias cosas. Inclusive la semana pasada pasó un meteoroide allá en Rusia y que hirió a más de 400 personas y dicen que hizo más de 30 millones de dólares en daños allá. Así que estamos viendo más y más y más de estas cosas. Desastres naturales. Si nos fijamos, hay sequía por todo el mundo ahora. También estamos viendo huracanes, tornados, terremotos, pero como nunca antes. Inclusive Cristo dijo en la Biblia que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares, en diferentes lugares. Y estamos viendo terremotos como nunca antes. Inclusive aquí en este estado, en Virginia, hace año y medio, nosotros tuvimos un temblor aquí, un terremoto que sucedió aquí. Y aquí nunca suceden terremotos. Así que estamos viendo que el mundo está en dolor porque está por venir el Mesías de este mundo. Hay otras cosas también que están sucediendo. Estamos viendo que en las culturas van cambiando inclusive hoy en día. Podemos ver que la Biblia nos habla de esto, que en los últimos días veremos a hombres que se van a amar a sí mismos y que no van a querer nada que ver con las cosas de Dios. Y eso estamos viendo y como culturas, como sociedades, estamos aceptando cosas que están contra la Biblia y estamos haciendo leyes contra estas cosas. Pero la Biblia predice todo esto y dice que en los últimos días estas cosas van a suceder. Vamos a ver qué dice la palabra aquí en Mateo capítulo 24, desde el 6 al 8. Jesucristo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Esto estamos viendo plenamente hoy en día. Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Eso habla de los dolores de parto. Cuando una mujer está por dar a luz a su hijo, pasa por los dolores de parto. El mundo ahora mismo está en aquellos dolores de parto porque muy pronto viene el Mesías por nosotros.
yo quiero darles un ejemplo, algo muy interesante que para mí es interesante y yo también creo que ustedes lo van a ver interesante. Dice la Biblia en Eclesiastés 1:9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, lo que esto quiere decir es que lo que ha pasado, pasará otra vez. Y algo muy interesante para mí que vemos en la Biblia, y esto nada más es un paralelo, una comparación de algo del Viejo Testamento con lo que estamos viendo hoy en día. Y quiero que vean esto. En el libro de Jueces, en la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 4, hay una jueza que se llamaba Débora. Y Débora tenía un líder de su ejército que se llamaba Barak. Ahora, lo interesante de esto es que si nosotros podemos pensar hoy en día, actualmente, el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se llama Barack Obama. El mismo primer nombre, Barack, como un Barak en la Biblia. No estoy diciendo que el presidente apareció en la Biblia, estoy diciendo lo que dijo Eclesiastés 1:9, que lo que fue será. Entonces veremos como este círculo completarse. ¿Okay? Entonces, en Jueces capítulo 4 aparece esta jueza, Débora, con su líder del ejército, Barak, y tuvieron que luchar contra su enemigo que vino contra ellos. Pero después también en Jueces capítulo 5 vemos a Barak otra vez en el capítulo 5 donde él y Débora están cantando una canción de gozo porque habían tenido su victoria. Lo interesante, y esto dije yo hace 4 años atrás, cuando Obama fue elegido como presidente por primera vez aquí en los Estados Unidos. Y yo dije a mi iglesia que es interesante que un tal Barak aparece en Jueces 4 y también su nombre aparece en Jueces 5. Y después yo les pregunté, ¿podría ser que esto signifique que el presidente Obama va a servir 2 términos de presidente? Y miren lo que pasó con las elecciones de este año pasado, del otoño pasado, él ganó otra vez. Ahora, esto es interesante, pero sigue la historia aquí. Si seguimos leyendo en Jueces, capítulo 4, vemos a un Barak. En el 5 vemos a un Barak. Después, en el 6, 7 y 8, vemos que hay otro grupo de enemigos que se llamaban los midianitas, que vinieron contra Israel para batallar contra ellos. Ahora, Dios tuvo que levantar a un líder de su ejército para ayudarlos a tener su victoria. Se llamaba Gedeón. Dios levantó a Gedeón para salvar a Israel de los midianitas. Pero esto es lo interesante. Y si me pueden seguir aquí y si me dejan explicarles esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué es interesante esto y importante? Porque esta batalla con Gedeón contra los midianitas pasó en un lugar en Israel que se llamaba el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel, ¿por qué es importante eso? Porque el Valle de Jezreel es el valle de que habla Apocalipsis, donde va a ser la guerra de Armagedón. Pero Gedeón, Dios levantó a Gedeón para parar esta guerra con las midianitas en el Valle de Jezreel, después de los 2 capítulos donde se mencionó el nombre de Barak. Lo mismo podemos compararlo, con Apocalipsis, que nosotros estamos viendo que el Valle de Jezreel es la guerra de Armagedón. ¿Y quién va a venir a parar esa guerra? Jesucristo. Entonces yo creo que estamos viendo cómo va el tiempo en el Viejo Testamento. Si podemos comparar esto y hacer un paralelo con el Nuevo Testamento, que yo no estoy diciendo que esta es la verdad, esto es algo que yo noté, que yo creo que es interesante, que vimos a Barak en 2 capítulos. Después vimos hoy en día a Barak como presidente 2 veces y después vimos cómo hubo una guerra en el Valle de Jezreel, donde va a ser la guerra de Armagedón, y vimos lo mismo en el Nuevo Testamento, que en el Valle de Jezreel va a ser esa guerra de Armagedón. Y estamos viendo entonces, yo creo, un paralelo de los tiempos y eso nos indica que muy pronto Cristo viene por su iglesia porque en el Valle de Armagedón, este es al final de la tribulación y la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Yo creo que la venida de Jesús está más cerca que nunca y tenemos que estar preparados. Ahora, esto para mí es interesante y por eso se lo quería compartir con ustedes para que vieran lo interesante que es. La Biblia está llena de paralelos, está llena de estas cosas que les digo ahora mismo.
Pero una cosa de que habla la Biblia es que Cristo va a volver pronto por su iglesia y tenemos que estar listos, preparados nosotros para irnos con Él, porque si no, no iremos con Él. No importa cuánto creemos que estamos bien, si nosotros no estamos firmes, fundados en la fe y sirviendo a Cristo, siendo un siervo fiel, no iremos con Él en el rapto cuando Él viene por su iglesia. Ahora, miremos una parábola en la Biblia. En Mateo capítulo 25, y vamos a basarnos en este pasaje ahora mismo. Mateo 25, esto nos habla de una parábola de 10 vírgenes, pero yo quiero decirte que casi es la medianoche. Yo titulo este mensaje Casi es la medianoche. ¿Por qué pongo ese título? Vamos a ver aquí al retito. Pero Mateo 25 del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, esto es la parte clave, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y sigamos escuchando. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, ir más bien y a los que venden y comprar para que vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y en este versículo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es muy interesante y tiene mucho que ver con los últimos días y la venida de Jesucristo por su iglesia. Analicemos un poquito aquí. Habla de las 10 vírgenes. Una cosa de que tenemos que darnos cuenta es que todas eran vírgenes. Había 10. 5 eran insensatas y 5 eran sabias, eran prudentes. Las insensatas no se llevaron suficiente aceite para sus lámparas por si acaso demoraba el novio, porque no sabían a qué hora venía el novio, solo sabían que venía. Y las prudentes, ellas tenían suficiente aceite porque sabían que venía, pero no sabían la hora en que venían. Las 10 vírgenes representan la iglesia, pero si nosotros analizamos esto, solamente el 50% de estas 10 vírgenes se fueron con el novio. El novio representa a Jesucristo que viene por su iglesia, y su iglesia tiene que estar lista y preparada para recibirle cuando venga. Pero miren lo que pasó. Dice que las 10 se durmieron, las 10 se cansaron de esperar. Miren, les voy a ser honesto. Desde que yo era chiquito me han hablado, me han predicado de la venida de Cristo, que yo esté preparado, que esté listo. Y yo he vivido mi vida de esa manera porque uno no sabe cuándo Cristo viene. Pero según las señales que estamos viendo hoy en día, son señales que yo nunca he visto en mi vida antes. Tantas que estamos viendo hoy en día, que yo sé que Cristo viene, pero muy pronto. Tenemos muy poco tiempo porque muy pronto Él viene y Él va a aparecer por su iglesia. Las 10 eran vírgenes y las 10 se durmieron. Pero esta es la cosa. Las 10 se cansaron, pero 5 de ellas estaban preparadas. Entonces se escuchó un clamor a la medianoche de que venía el novio, venía el que iba a rescatarlas, venía el que venía a llevárselas. Pero las 10 escucharon, pero 5 eran prudentes, eran sabias y se habían llevado suficiente aceite para llenar sus lámparas. Y el aceite representa el Espíritu Santo.
Lo que tenemos que hacer nosotros es estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar comiendo la palabra, tenemos que estar viviendo la palabra, tenemos que estar con otros hermanos y creyentes y hermanas en Cristo, alabando y adorando a Dios, porque eso nos anima a nosotros a que sigamos fieles, a que sigamos en las cosas de Dios, porque Cristo viene por siervos fieles. Entonces son 10 vírgenes, pero 5 no estaban preparadas. Y aquellas 5, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que volver y tratar de comprar suficiente aceite. Entonces volvieron a lo suyo, volvieron a sus gustos, volvieron a la... Porque decían, va a tardar, el novio tarda. Entonces no tenían suficiente y tenían que ir a comprar. Cuando fueron a comprar, ¿qué pasó? El novio llegó y tocó la puerta, abrió la puerta y las 10 sabias se fueron con él. Y después, ¿qué pasa? Se cerró la puerta. Eso es muy importante. Se cerró esa puerta. Las 5 insensatas llegan y ahí están buscando, diciendo, ¿dónde están las otras 5? Ay, no, es que se fueron. Vino el novio vino y se las llevó. ¿Y qué hicieron ellas? Ellas empezaron a tocar la puerta, tocar, queriendo entrar diciendo, ábranos, ábranos. Pero les dijo, es demasiado tarde. Tenían que estar preparadas. Cristo viene muy, muy pronto por su iglesia. Él viene por aquellos que están sirviéndole. Él viene por aquellos que están viviendo para Él, que han dado sus vidas para Él. Él viene por aquellas y tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser sabios, preparados. Mucha gente no quiere escuchar este mensaje. Mucha gente no quiere ni siquiera pensar en que Cristo viene pronto por su iglesia o que el rato va a pasar y la iglesia será arrebatada. Y la gente no quiere pensar en esto y mucha gente anda ignorando las señales que estamos viendo. Pero lo que tenemos que hacer es predicar y dejar al mundo saber lo que está pasando. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque Él viene en una hora cuando uno no sabe. ¿Qué dice aquí? Lo que acabamos de leer aquí dice que a la medianoche, la Biblia dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Mire, si un ladrón va a venir a tu casa, no te lo va a anunciar. No te va a llamar primero a decir, mira, yo vi tu casa el otro día y es una casa muy bonita, me imagino que hay cosas bonitas adentro y bueno, este viernes a la medianoche yo voy a llegar, así que si tienes alguna pistola, por favor, guárdala y no te asustes, yo voy a entrar ahí, yo voy a pasar por tu casa y tal vez agarro unos diamantes, unos televisores. No, un ladrón no hace eso. Un ladrón viene, rompe la puerta, agarra lo que quiere y se va huyendo. Dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche, así, más rápido que podamos cerrar y abrir el ojo. Así vendrá el Hijo de Dios por su iglesia. Y tenemos que estar nosotros preparados. Entonces, mi pregunta para usted hoy es que si Jesús viniera ahora mismo, si Él fuera a venir ahora mismo, a arrebatar a su iglesia, ¿te irías con Él? Podrías decir seguramente que te irías con Él. ¿Y cómo responderías a esa pregunta? Si dices que sí, entonces te voy a preguntar, ¿por qué? Y si tu respuesta es que soy una buena persona, que nunca robé, nunca maté, nunca... La Biblia de Dios dice que no hay nadie bueno, ninguno bueno, ni siquiera uno. Y que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Jesucristo vino una vez, nació de una virgen, creció, dio su vida por nosotros, murió en esa cruz, derramó esa sangre por nosotros, fue a la tumba por nosotros, resucitó después de 3 días, ascendió, ahora está a diestra del Padre. ¿Para qué? Para ser nuestra justicia. Nosotros no podemos ser justos. Por más que intentemos, no podemos ser justos en esta carne. Es imposible. Pero Cristo vino a ser nuestra
justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la Biblia que si nosotros creemos que Dios le levantó de entre los muertos, y si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, que alcanzaremos la salvación. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Entonces, hoy te pregunto, si Jesús viniera ahora mismo, ¿estás seguro de que tú te irías con Él? ¿Es Él tu justicia? ¿Vives para Él? ¿Le has pedido que sea tu Señor y Salvador? ¿O simplemente crees? Dice la Biblia que creer y confesar. Entonces yo voy a orar ahora mismo y tú, ahí mismo donde tú estás, con tu propia boca, repite esta oración después de mí. El Señor escuchará un corazón quebrantado, un corazón humilde. Él dice que no rechaza un corazón humilde, sino que Él lo escucha. Así que dilo conmigo ahora mismo. Señor Jesús, hoy me has enseñado de que tú vienes muy pronto por tu pueblo, por tu iglesia. Yo quiero estar listo. Yo te pido, Señor, que tú me limpies, que tú me renueves, que tú seas mi justicia. Me entrego a ti, te doy mi vida, sé mi Salvador. Te doy gracias, Señor. Soy tu Hijo. En el nombre poderoso de Jesús te pido. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo quiero ser el primero en felicitarte por lo que tú hiciste ahora mismo. Esa fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en toda tu vida, porque estás asegurando tu vida eterna con el Señor. Pero quiero animarte también. Es importante que crezcas en las cosas de Dios. Dice la Biblia que Cristo viene por una iglesia, por los siervos fieles, no por aquellos que, como el 50% de las vírgenes que no se fueron con Él, no. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que está sirviendo y siendo fiel a Él. Entonces yo te quiero animar a que vayas a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios. Y que empieces a leer la Biblia y que empieces a orar al Señor, a hablar con Él, hablar de tu corazón, lo que hay en tu corazón, decírselo a Él y Él te escuchará. Muchas gracias por ver este video con nosotros hoy y nos gustaría oír de ti. Si nos estás viendo por Facebook, tú nos puedes hacer un comentario ahí o nos puedes enviar un mensaje personal también y lo veremos. Que Dios te bendiga y muchas gracias por todo. Hasta la próxima.